Buenas noches. Ok, dado que la clase pasada estudiamos el concepto de la Trinidad, y de hecho aquí dejé todos mis jeroglíficos, hoy vamos a estudiar las herejías que surgieron en los primeros 5 siglos, con respecto a la Trinidad. Todas estas corrientes doctrinales que surgieron que contradecían lo que la Escritura dice, afirmaban ciertas cosas que la Biblia afirma, pero al afirmarlas, esas negaban otras, o aseguraban que eran verdaderas, pero no en el mismo sentido. Y como les comenté la clase pasada, el problema de los herejes es que aseguran que afirman lo que la Biblia enseña, pero realmente tienen un sentido distinto. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de determinar si una doctrina se apega a la Escritura o no, y cuando no se apegue tenemos que rechazarla tajantemente. Entonces, en cuanto a lo que vimos de la Trinidad, dijimos que este diagrama es un reflejo de lo que la Biblia dice. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y entre ellos, ¿verdad? Son un Dios, son un Dios en esencia, tres en persona. Cualquier cosa que no se apegue a esa descripción en cuanto a la naturaleza de Dios no es bíblica. Y vimos, aunque hoy vamos a tocar un poco más a fondo esta parte, pero vimos que en la persona del Hijo tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, agregando la parte de la naturaleza, de la doble naturaleza de la persona del Hijo, si te fijas, es un Dios en tres personas, de la misma esencia, y una de las personas de la Trinidad, que es el Hijo, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Cualquier otra forma de describirlo se despega de lo que la Biblia enseña, por consecuencia es herejía. Y por eso nos resulta muy útil analizar las herejías que se han presentado para comprender por qué fueron declaradas como herejías y para no cometer esos mismos errores. Cuando nosotros tratamos de explicar la Trinidad, aunque lo hagas con una buena intención y trates de usar alguna analogía, corres un riesgo muy grande, porque esa analogía no va a reflejar claramente el concepto de la Trinidad, puesto que no hay ningún ser como Dios en todo el universo. Cualquier analogía que pretendas usar va a tener errores y defectos. Entonces, entre las analogías más comunes que hemos escuchado, que quizás yo he escuchado, no sé tú, tenemos la del sol, que tienes el sol, los rayos y el calor, ¿verdad? La del aguacate, la cáscara, lo verde y el hueso. El huevo, que es cáscara, yema y clara. Una partícula de agua, que son 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tratamos de explicar la Trinidad bajo una de esas analogías o ejemplos en el universo que podamos encontrar, siempre nos vamos a quedar limitados. Y tratar de enseñarla como una explicación fiel de lo que la Biblia enseña es herejía. Por eso no podemos, o resulta muy complejo usar analogías. Si vas a hacer una analogía, tienes que dejar muy en claro que eso en ningún sentido refleja fielmente lo que la Biblia enseña. Puedes quizás mostrarlo como algo que refleja en cierta forma que provenimos de Dios, ¿verdad? Hablábamos de la posibilidad de que el hombre sea tripartito, cuerpo, alma y espíritu, pero eso no significa que sea trinitario. Entonces, el hecho de que haya en el universo cosas que son tres y a la vez uno es una idea muy superficial de un concepto que no existe en nuestro universo, ¿verdad? Así que la idea de hoy es analizar las principales herejías en los primeros 5 siglos, cómo
fueron propuestas y por qué fueron declaradas herejías, para que nosotros tengamos esta información y no cometamos el mismo error. Entonces, hay más controversias y más herejías que hemos visto hace tiempo. Cuando analizábamos, creo yo, una de las cartas, hablábamos del docetismo y del socianismo y etcétera, etcétera, que no voy a tocar hoy porque son muy fáciles de descartar, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo era una ilusión o que Jesús era simplemente un humano natural que había nacido por medio del poder de Dios. Esas cosas son fácilmente descartables por medio de la Escritura. Voy a dejarlas que tienen que ver con la Trinidad y que generaron mucha controversia. Entonces, en el siglo II surgió un concepto que se le conoce, un término que se le conoce como monarquianismo. Y este monarquianismo se levantó como un intento de combatir el triteísmo. Es decir, nosotros hablamos de una Trinidad y algunos piensan que eso es triteísmo, que hablamos de tres dioses. No, el diagrama de la Trinidad refleja que es un solo Dios en tres personas, no tres personas. Entonces, Trinidad no es lo mismo que triteísmo. Y para combatir la idea del triteísmo y defender el monoteísmo, ¿se acuerdan que ya vimos que era monoteísmo, un solo Dios? Surgió el monarquianismo. Y el monarquianismo es una palabra compuesta. Mono, que es uno, y arque, que es gobernar. Entonces el monarquianismo es uno solo que gobierna. Están hablando de un Dios que gobierna nada más. ¿Alguien le ve algo malo a eso? Cuando alguien te dice, yo creo en la Biblia y creo en el monarquianismo, hay un solo Dios, un solo monarca del universo. Parece que estamos de acuerdo, ¿verdad? El problema con el monarquianismo es que negaba a las tres personas de la Trinidad. Dice, efectivamente hay un solo Dios, pero no hay tres personas. Y proponían variantes. Así que hubo dos herejías graves que provienen del monarquianismo. Una de ellas es el monarquianismo modal. Y para explicar este concepto, ellos aseguran, por ejemplo, en cuanto a la Biblia, aseguran que Dios es uno, aseguran que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son una misma esencia, pero el Padre no es igual al Hijo y al Espíritu Santo en el sentido de que el Padre es mayor a ellos. Entonces, fíjate, ellos abrazan el concepto de la Trinidad con una modificación. Dice, si tenemos un Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo claramente reflejados en las Escrituras, puedes distinguir entre ellos y hasta ahí diríamos, excelente, estamos en lo mismo. Pero ellos dicen, pero el Padre es mayor al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, hay distinto nivel entre ellos. Y eso no lo vemos reflejado en la Escritura. ¿Cómo es que ellos llegaron a la conclusión de que el Padre es mayor al Hijo y a su vez el Hijo es mayor al Espíritu Santo? Este monarquianismo modal fue promovido por este hombre que se llamaba Sabelio. Y él tomó una idea de los gnósticos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos también las cartas de Pablo que luchaban contra conceptos del gnosticismo? Ellos decían algo así. Ellos aseguraban que Dios es el centro de todas las cosas y que todo el universo en cierta forma es una manifestación de Dios. Entonces ellos decían que a partir de Dios, voy a usar otro color para no confundir, a partir de Dios había ciertas manifestaciones que, digamos que se propagan como estas ondas concéntricas en el agua. Cuando tienes el agua tranquila y dejas caer una piedra o un objeto, generan ondas que se van extendiendo y hasta que dejas de verlas, ¿verdad? Tú dejas de verlas a la simple vista, pero siguen extendiéndose. Ellos aseguraban que Dios es el centro de todas las cosas y que tiene estas emanaciones, como las ondas que surgen en el agua, y que cada una de estas ondas representa algo en el mundo real. Entonces ellos decían que mientras más lejana sea la emanación, o el modo también la llamaban, del centro, mientras más lejos esté del centro, más
más bajo es su nivel o es inferior. Entonces ellos decían que, por ejemplo, una piedra es una manifestación de Dios, pero a un nivel muy inferior. Entonces le agregas más ondas, hasta que llegas a una piedra. Hablas de un ser humano, bueno, es una onda que está más cercana al centro. O sea, hablas de Jesús, ellos aseguraban que Jesús era inmediato después del Padre. Y después tenías el Espíritu Santo. Y después tenías el intelecto. Y después un chorro de cosas y energías y no sé qué. Entonces ellos aseguraban, Jesús y el Espíritu Santo y Dios son de la misma esencia. Pero también la piedra, también el humano, nada más que un nivel más inferior, más bajo. Pero como Dios es el centro, el Padre, y Jesús es el primer nivel del modo, entonces Jesús es inferior a Dios. Y el Espíritu Santo es el modo que sigue, de manera que es inferior a Jesús. Y así sucesivamente según la manifestación que escogieras. Ahora, esa idea proviene del pensamiento gnóstico, no de la Biblia. Y ellos tratan de meter esta idea a la Biblia y tratar de resolver lo que la Biblia dice basados en ese concepto. Entonces, ellos aseguraban, en cierta forma, que todo es Dios, ¿verdad? Todo. Es una especie de panteísmo donde todo es Dios, pero de distintos niveles según el modo o la manifestación estuviera cerca o lejos del centro. De esta manera ellos aseguraban que bíblicamente Jesús es superior a todo lo demás. ¿Por qué? Porque es el nivel más alto que puede haber. Superior a los ángeles, superior a todo, pero inferior al Padre. Entonces ellos usaban un ejemplo, una analogía. Ellos usaban el sol como ejemplo de su concepto de Trinidad. Ellos aseguraban que el Padre es el sol, Jesús son los rayos del sol y el Espíritu Santo es el calor que te da el rayo del sol. Por eso mencioné en la clase pasada que quienes usan esta analogía no saben que están hablando en el mismo término de una herejía reconocida desde el segundo siglo, donde esta analogía trata de probar que el rayo de sol que proviene del sol es parte del sol, pero no es el sol. Es una manifestación del sol. Y el Espíritu Santo es una manifestación del rayo de sol, porque sientes el calor, porque te llega el rayo de sol. De manera que tratar de explicar así lo que la Biblia enseña genera conflictos, porque ya no tienes la misma esencia. Ellos aseguran que sí, porque provienes de Dios, es una manifestación de Dios. Pero lo que encontramos en la Biblia es que no es que Jesús sea inferior al Padre, sino que son iguales. Entonces, Sabelio aseguraba que Dios es un solo ser en esencia, pero a la hora de explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Biblia, aseguraba que era el mismo que se manifestaba en distintos tiempos. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el Padre. En el Nuevo Testamento el mismo Padre se manifestó como el Hijo. Y después de la encarnación, después de que Jesús resucitó, se manifestó como el Espíritu Santo, el mismo. Ahora, eso genera un problema porque tenemos que en el bautismo de Cristo está Cristo, el Padre hablando en el cielo y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Tienes a los tres simultáneamente manifestados en un mismo lugar, en un mismo tiempo, de manera que no tendría sentido esta doctrina del monarquianismo modal. Así que en el año 267 después de Cristo, en el Concilio de Antioquía, fue declarado como herejía. Entonces, fíjate bien cómo ellos parecen afirmar lo mismo que la Biblia dice, pero cuando profundizas un poco más en lo que se refieren, te das cuenta que se despegan completamente de lo que la Biblia dice. Utilizar este modelo, esta idea generada por cualquier persona y tratar de aplicarla a la Biblia resulta algo muy grave, porque estás tratando de meter conceptos que la Biblia no enseña. En ninguna forma tú podrías extraer de la Biblia la idea de las emanaciones o manifestaciones de Dios. No es posible. Entonces, a simple vista, este monarquianismo modal parecía bíblico y por eso generó muchos problemas, porque quienes abrazaban esa doctrina tendían o llegaban a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, manifestaciones inferiores, el Padre,
O sea, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones inferiores del Padre y por consecuencia no son un mismo Dios. Así que no se apegan a lo que enseña la Biblia. Y quería poner este ejemplo porque la ilustración del sol, yo la conocí desde hace mucho tiempo, se te enseñaba o me la enseñaron como una prueba de lo que la Trinidad es. Y al estudiar esto, pues te das cuenta que está totalmente errada y hay muchos cristianos que la toman como verdadera. Así que, así como el sol es una analogía equivocada para tratar de explicar la Trinidad, el aguacate, el huevo, lo que tú quieras, sigue teniendo exactamente el mismo problema. No puede reflejar fielmente lo que la Biblia enseña. Después del monarquianismo modal surgió el monarquianismo dinámico. Y aquí hay un cambio en la ideología. Esta fue promovida principalmente por Arrio. Y este monarquianismo dinámico también se le conoce como arrianismo o adopcionismo. La palabra adopcionismo creo que es la que más fiel refleja el concepto de esta doctrina, porque según Arrio, lo primero que Dios creó, lo primero fue el Logos. ¿Se acuerdan que Juan dice que en el principio era el Logos, o sea, el Verbo? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo fue creado por medio de Logos. Entonces, Arrio, el arrianismo, decían, el Logos fue la primera cosa que Dios creó. Y luego creó todo lo demás por medio de Logos. O sea, Jesús, ¿verdad? Cuando habla del Logos está hablando del Hijo. Pero él dice, después con el tiempo, una vez creadas todas las cosas, el Logos tomó carne y se hizo Jesús. Y cuando fue fiel hasta la muerte y obedeció sin mancha, Dios lo adoptó como su Hijo y lo elevó, por así decirlo, a un grado mayor que el que tenía, de manera que fue adoptado como Hijo de Dios por su fiel obediencia. Y se convirtió en el que está sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda criatura. Así que esta idea y doctrina explicaba de cierta forma lo que Juan 1 dice. En el principio era el Verbo, dices que fue lo primero que creó. El Verbo era con Dios, sí, porque cuando lo creó se relacionaba con Él. El Verbo era Dios, eso lo logró cuando fue adoptado como hijo. Así que Arrio afirmaba que Jesús es el primogénito de la creación, como dice la Biblia, ¿verdad? Que es el primogénito de la creación y mayor a todos. Pero, ya que Jesús es un ser creado, ¿cuál es la consecuencia lógica entonces? El Padre es mayor a Jesús. Así que tienes otra herejía sutil, ¿verdad? Afirman conceptos bíblicos. Jesús es el primogénito, es mayor a todos, es de la misma esencia que Dios, porque Dios lo adoptó como su hijo, pero fue creado. Por consecuencia, inferior al Padre. Nuevamente, se despega de las Escrituras con mucha claridad, pero te explica muchos otros conceptos bíblicos de una manera simple, ¿verdad? Por eso cuando hablaba de adopcionismo, eso refleja que Jesús fue adoptado como hijo y entonces recibió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, démonos cuenta cómo esto es muy común. Cuando aquel que no se apega totalmente a la Escritura saca una doctrina que tiene muchas cosas que se apegan a las Escrituras y alguna no, tiene que ser rechazada esa doctrina como herejía. Porque si al menos un punto en la Biblia contradice esa doctrina, no puede provenir de Dios. No puedes hacer un conteo de las cosas que explica y ponerte a comparar y dices, bueno, pues de las 10 cosas que la Biblia dice, te contesta 9, una no. ¿Debes aceptarla? No. Pues no, si no armoniza con todo lo que la Biblia enseña, debe ser descartado. Y este tipo de herejías son muy comunes. El amor incondicional, ese Dios amoroso que a nadie va a juzgar, o el universalismo, la idea de que Jesús o Dios es tan bueno que al final va a perdonar a todos, pareciera explicar muchas cosas de la Biblia. Dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Dicen, ahí está, eso es lo que Dios quiere, no quiere que ninguno perezca, así que al final los va a perdonar a todos. Esa idea puede sonar bíblica, pero cuando la analizas a profundidad, encuentras problemas que no puedes explicar. Dios aborrece al impío, Dios aborrece al malvado, los va a condenar eternamente. Entonces tienes un problema con esa postura. Y si esa postura no te explica
no resuelve el asunto de cómo es que Dios aborrece al impío y cómo es que lo va a condenar para siempre, entonces esa doctrina no puede provenir de Dios. Tiene que ser considerada herejía, porque tiene cosas bíblicas en contra que no puede resolver. ¿Me explico? Entonces el arrianismo fue considerado, o el arrianismo o adopcionismo fue considerado herejía en el primer concilio de Nicea, en el 325. De ahí sale el credo de Nicea. ¿Alguien ha escuchado el credo de Nicea? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, no creado y eterno Dios, Dios de luz, Dios verdadero. Y seguramente te lo enseñaron en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Pero el credo que te sabes por medio de la Iglesia Católica Romana tiene modificaciones que el credo de Nicea no contenía inicialmente. Por eso no se le llama el credo de Nicea el que la Iglesia Apostólica Romana enseña, sino le llaman el credo de los apóstoles. Y con ese no estamos de acuerdo. Con el que sí estamos de acuerdo es con el concilio de Nicea. Pero antes de leerte el credo de Nicea, quisiera ver que en el 325, en el concilio de Nicea, se declara herejía el arrianismo. Es mentira que Jesús fue adoptado, que fue creado. No se apega a la Biblia. Poco tiempo después, en el 385, tienes el concilio de Constantinopla. Y aquí en este concilio surge el macedonianismo. Y se llama así porque Macedonio de Constantinopla concedió que es cierto que Jesús es Dios y que no es inferior al Padre, pero el Espíritu Santo no. Macedonio aseguraba que el Espíritu Santo no era divino. Ahora, cuando tú consideras el arrianismo diciendo que Jesús es un ser creado, y luego ves el macedonianismo que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, ese conjunto de doctrinas te da por consecuencia los testigos de Jehová, que enseñan que Jesús fue creado y que el Espíritu Santo es una energía. ¿Verdad? Entonces fíjate cómo los testigos de Jehová, que son muy recientes, salen con supuestamente revelaciones nuevas, fundan una iglesia basada en esa doctrina, y resulta que esas doctrinas desde el siglo III y IV ya habían sido condenadas como herejía, porque no se apega a lo que la Escritura enseña. Entonces el macedonianismo, también llamado herejía neumatómaca, enseña que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, en el concilio de Constantinopla, hacen una modificación al credo de Nicea para contrarrestar la herejía del macedonianismo que enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios. Y ese es el credo que generaron, se los voy a leer. Dice, creemos en un solo Dios. Bueno, lo voy a leer y tú me dices si estás de acuerdo con este credo, ¿ok? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los seres humanos y para nuestra salvación, descendió del cielo, y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo debe ser adorado y juntamente glorificado, quien habló por medio de los profetas. Creemos en una sola Iglesia santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Es el credo de Nicea-Constantinopla. O sea, el de Nicea con la adecuación que se le hizo en Constantinopla para incluir el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con este credo o no? Levante la mano el que no. Déjame te leo la última parte que dice, creemos en una sola iglesia santa, universal y apostólica. Aquí la palabra universal no es la que normalmente se usa a la hora de leer este credo. Aquí la palabra correcta es reconocemos un solo bautismo, creemos en una sola iglesia santa, católica y apostólica. Y eso mete en conflicto a muchos creyentes. Dice, yo no creo que la iglesia sea católica. Dice. Yo no creo que la iglesia sea santa, católica y apostólica, y una sola.
Entonces, ahora que le agrego la palabra católica y quito universal, ¿alguien ya no está de acuerdo? Levante la mano. ¿Estamos de acuerdo con este credo o no? ¿Aún agregando la palabra católica? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué significa católico? Universal, ¿verdad? La Iglesia Católica, que nosotros le llamamos Iglesia Católica, no se llama Iglesia Católica, se llama Iglesia Católica Romana. Y no estamos de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Pero bíblicamente la Iglesia es católica en el sentido de que es universal. Hay una sola iglesia distribuida en todo el mundo. No hay más iglesias. ¿Me explico? Cuando nosotros decimos voy a la iglesia o en cuál iglesia vas, ese es un error de concepto que nosotros usamos en nuestro idioma. No es que haya más de una iglesia, no es que haya varias iglesias, hay una sola. Y si yo te preguntara de qué denominación es, ¿qué me contestarías? ¿Es bautista, metodista, presbiteriana, bautista, adenominacional, pentecostal, apostólica, etcétera, etcétera? Hay como 3,000, creo, denominaciones distintas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera es adenominacional, es decir, no encuentra las denominaciones en la Biblia y está repartida en todo el mundo. Cuando alguien dice yo soy presbiteriano, no está haciendo una nueva iglesia, sino que está marcando una línea doctrinal en cuanto a lo que ellos creen. En cierta forma, nos parecemos a los presbiterianos, pero no totalmente. El presbiterio es la palabra para anciano. Los presbiterianos tienen ancianos en la iglesia, nosotros los tenemos, ¿verdad? ¿Qué me dices de los bautistas? Pues los que creen en el bautismo, pues también, y nos parecemos en muchas cosas a los bautistas, a los presbiterianos, a los metodistas, no mucho, pero te aseguro que la mayoría no sabe ni qué anda con todas las que hay, ¿verdad? Yo tuve que investigar, no mucha profundidad, cuando dijeron, oye, vamos a hacer árbol plantado, ¿y de qué denominación es? Pues quién sabe. Entre tantas que hay, quién sabe. Así que partamos de la Biblia. ¿Cuál es la denominación que hay en la Biblia? No encuentro ninguna. Por eso aquí dice que ellos creemos en una sola iglesia. Cierto, creo en una sola iglesia. La Biblia enseña que hay una sola novia de Cristo, ¿verdad? Que es santa. La Biblia dice que Dios se prepara a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces sí es santa, que es universal. Es cierto, la Biblia dice que redime de todo pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Y es apostólica, y también es cierto porque es la que fundó Jesús por medio de los apóstoles. Así que aquí no está hablando de denominación. Y cuando menciona la palabra católica no está hablando de la Iglesia Católica Romana. Está hablando en el sentido universal. Y lo que está definiendo de principio a fin, la forma en que describe a Jesús, pone un fin a la controversia de los arrianos y de los macedonianos. Dejan claro que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Cuando dice engendrado, no creado, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que Jesús es engendrado mas no creado? ¿Alguien? ¿No? Bueno, ¿estás de acuerdo en que fue engendrado o no? Sí, porque nació de María. Pero no fue creado. Porque Jesús, en su naturaleza divina, es eterno. En su naturaleza humana, fue engendrado. Por eso decimos, la Biblia dice que fue engendrado, es cierto, pero no fue creado por su naturaleza divina. Cada uno de los puntos que el credo de Niceo Constantinopla dice es bíblico. Y nosotros creemos en que este credo procede de la Escritura, por consecuencia es cierto. ¿No viene en la Biblia este credo? Claro que no. Pero cada uno de los puntos que comenta provienen de la Biblia. Así que estamos de acuerdo y afirmamos la veracidad del credo de Nicea Constantinopla porque proviene de la Escritura. Es lo mismo que decimos de las 5 solas. No vienen en la Biblia, no las vas a encontrar así, pero provienen de la Biblia y por eso afirmamos que son correctas. Las doctrinas de la gracia igualmente. Entonces, el credo que enseña la Iglesia Católica Romana no es este. Tiene agregados que bajó a los infiernos, etcétera, etcétera. Por eso se le llama el credo de los apóstoles. Ese no estamos de acuerdo. Pero en el credo de Niceo Constantinopla es correcto. Y este credo es útil para mantenerte alejado del arrianismo y del macedonianismo.
te fijas bien cómo estas conclusiones a las que llegan los concilios y hacen una afirmación a lo que le llaman un credo, es muy útil para mantenerte alejado de las herejías. Es decir, voy a borrar aquí a los gnósticos estos. Cuando tú, supongamos que tú eres o yo, y eres un creyente y tiene que estudiar la Biblia, ya vimos que desde el monarquianismo modal, promovido por, déjame decirte el nombre porque luego se me va porque no es un nombre muy común para mí, Sabelio. Cuando este hombre sale con una idea donde quiere convencernos de un concepto de donde Dios va cambiando en el tiempo, es el mismo, en un tiempo se manifiesta con el Padre, otro como el Hijo, otro como el Espíritu Santo, se tuvo que reunir las distintas iglesias, este era un concilio ecuménico, es decir, se reunieron de muchas partes, tuvieron que discutir el tema, había gente a favor y gente en contra. Y tuvieron que ir a las Escrituras y determinar si las afirmaciones de estos individuos coinciden con las Escrituras o no. Y lo que encontraron es que no coincide y lo declaran herejía. Pero fíjate cómo antes de eso no había problema, no había necesidad de juntarse ni de definir nada porque no existía el conflicto. Cuando se manifiesta el conflicto y alguien enseña algo y tú encuentras controversia, no se apega a lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué hacen un concilio? Hoy no dice en Mateo 18 que si tu hermano peca, ve y repréndele. Y si no, ve con más testigos. Y si no, dilo a la iglesia. Esa es la esencia del concilio, decirlo a la iglesia. Y ahí, en ese momento, cuando la iglesia va a la Escritura y decide lo que es bíblico, se le pide, antes de ser declarado hereje, se le pide que se retracte. Y si no se retracta, es declarado hereje y es expulsado. Es el mismo proceso de Mateo 18, pero a gran escala. Cuando hay una doctrina que afecta en general a las iglesias cristianas. ¿Me explico? Entonces, cuando este tipo de concilios generan credos o declaraciones o afirmaciones, cuando el cristiano está leyendo la Biblia, corre el riesgo de desviarse. Lo que queremos es que se mantenga enfocado a lo que la Biblia dice. Porque de este lado están las herejías. Y aquí también. ¿Qué es lo que impide que se convierta en un hereje? Estos son los credos. Cuando tú estudias la Biblia y conoces la historia de la iglesia primitiva y cómo se ha declarado herejías en el transcurso de la historia, te mantienes enfocado en lo que la Biblia dice y te mantienes alejado de las herejías. Por eso es útil que sepamos, al menos, de las herejías más graves que se han presentado en el cristianismo y cómo fue que fueron declarados herejías. Entender en qué consistía esa doctrina en lo más fundamental para poder reconocerla cuando la veas. Por eso, cuando tú dices, oye, ¿los testigos de Jehová son bíblicos? Hay muchas cosas en las que los testigos de Jehová son muy bíblicos. Mucho más bíblicos que muchas de las iglesias que se dicen cristianas. Pero en estos temas fundamentales detectas arrianismo y macedonianismo en su doctrina, y eso es herejía. Así que puede que no sepas nada de los testigos de Jehová, pero estás informado de este tipo de credos. Cuando te platiquen qué cree un testigo de Jehová, en automático vas a detectar a dónde llegas con la doctrina de los testigos de Jehová o la doctrina de los mormones. Incluso la doctrina de muchos que se dicen cristianos. Entonces, esta información, aunque no proviene de la Biblia, es útil para no cometer los errores que ya cometieron otros tratando de interpretar la Biblia. No es inspirada por Dios, ningún credo es inspirado por Dios. Así que consideramos valioso un escrito, un credo, en la medida que se apega a lo que la Escritura dice. Por ejemplo, ¿esta predicación es buena o es mala? Bueno, ¿comparada con qué? Con la Escritura. Si lo que te enseño proviene de la Escritura, es una buena predicación, si no es mala. Mi predicación no es inspirada, no está al nivel de la Escritura, pero es útil y buena en la medida que se apegue a lo que la Biblia enseña.
Por eso es importante conocer los credos. Ahora, de Nicea y Constantinopla resolvieron el asunto para aquellos que decían que el Hijo no era Dios o que el Espíritu Santo no era Dios. Pero no fueron las únicas herejías que confrontaron. Después de ahí surgió otra. Se llamaba monofisismo o eutiquianismo, porque el principal promotor era Eutiques. Si te fijas, si Arrio lo promovía, ¿cómo se llamaban sus seguidores? Pues arrianos. Si Macedonio lo promovía, pues macedionitas. Y este es Eutiques, pues eutiquitas. Y algunos dicen que Hernán, los hernanitas. No hagan eso, ¿eh? Pero era una forma de identificarlos, por eso doy los dos nombres. Uno era monofisismo, que hace énfasis en la doctrina. Mono y fisismo. Mono es uno, como lo vimos en el otro de las otras herejías pasadas, y fisismo, que viene de naturaleza. El monofisismo decía que Jesús tenía una sola naturaleza. Y esta herejía, promovida por Eutiques, aseguraban que Jesús vino y fue humano, pero esa naturaleza humana fue absorbida por la divina. ¿A qué me refiero? Ellos encontraban pasajes en la Escritura donde era difícil definir si Jesús era humano o era divino. Por ejemplo, cuando vamos a leer este pasaje, Mateo 9, 1 al 4. Mateo 9, 1 al 4. Nueva versión internacional. Dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Así que estos dicen, cuando leen este pasaje, dicen, ¿cómo le hizo Jesús? Si es humano, para conocer los pensamientos de los demás. Conocer los pensamientos de los demás es algo que solo un ser omnisciente puede hacer. Entonces, ¿Jesús era omnisciente? Cualquiera diría, sí, pero tienes un problema. Porque, ¿qué es la omnisciencia? Saberlo todo, ¿verdad? Sin límites. ¿Puede un humano saberlo todo? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué era Jesús? ¿Era humano o no? Era humano, pero tenía atributos divinos. Entonces los monofisitas dijeron, Jesús tiene una sola naturaleza, que no es ni divina ni humana, sino humana divina. ¿Me explico? Porque de esta forma podía hacer cosas naturales y cosas que solo puede Dios hacer al mismo tiempo. Y eso genera otro problema. Porque te parece que se apega y describe un concepto bíblico y dices, oye, pues sí, sí es cierto, lo explica con claridad. Entonces dicen ellos, oye, yo estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo, pero esto no. Nada más esto no. ¿Te genera mucho conflicto? ¿O le damos chance? Dice, no es ni humana ni divina, sino una mezcla. Y supuestamente tienen un pasaje bíblico que confirma su doctrina. Y engañó a muchos. Así que, ¿cómo podemos explicar que eso es un error? ¿Cómo podrías defenderte que no es cierto que Jesús tenía una sola naturaleza? Ya dijimos que tiene dos. Todavía no vemos la clase donde doy todos los pasajes bíblicos que lo demuestran. Pero yo sé que es un poco injusto, pero te pregunto, ¿cómo te defiendes? Así que parece bíblico. Al parecer, afirma lo más importante, que es esto. Dicen, ya, mira, si aquí, pues, eso déjalo como secundario, ¿no? Terciario, ¿no? Tú agarra la naturaleza que más te guste. Entonces, ellos dicen que su naturaleza humana no pudo permanecer como tal, y su naturaleza divina tampoco pudo permanecer como tal, así que se hizo una mezcla. Es una especie de hombre Dios, algo nuevo. Así que
la naturaleza humana y la divina se confunden o no se puede distinguir. No sabes cuándo es humano, porque cuando dice la Biblia que Jesús lloró, ¿a poco Dios llora? El llorar es algo propio de la naturaleza humana, ¿verdad? Pero conocer los pensamientos de los demás es propio de la naturaleza divina. Así que era un hombre divino. Y ese es un concepto que se parece al término griego. ¿Quién ha escuchado la mitología sobre Hércules? ¿Qué era Hércules? Un semidios, ¿verdad? ¿Por qué semidios? Porque era el producto de un dios y un humano. Y dicen ellos, pues tienes a Dios y a la Virgen María. Jesús es una especie de Hércules según ellos. Pero si es un semidios, entonces es inferior a Dios, ¿verdad? Tiene poco de Dios, tiene algo de divino, pero también tiene algo humano. Es una mezcla. Por consecuencia, aunque él asegura que afirma esto, no es cierto. Porque aquí decimos que los tres son Dios de una misma esencia. Y ellos dicen, no, Jesús es una mezcla entre hombre y Dios. Por consecuencia, inferior al Padre. Y ya no te pegaste a lo que la Biblia dice. Además, si Jesús fue un superhombre, ¿cómo puede ser nuestro sacerdote? ¿Cómo pudo haber padecido por nuestros pecados y representarnos ante el Padre? Dejas fuera mucho de la doctrina bíblica, del sacrificio expiatorio que Jesús hizo. Así que esto genera un problema, pero ¿cómo resolvemos el pasaje que parece asegurar que Jesús era una especie de humano superhumano? Bueno, si vamos a Juan 14, versículos 10 y 11, tenemos la solución. Juan 14, 10 y 11 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme que cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Qué entendemos de aquí? Que lo que Jesús dijo y lo que hizo no lo hizo como algo de él, sino lo que el Padre le dijo. Así que ¿cómo supo lo que conocía? ¿Cómo supo lo que pensaban los demás? Porque el Padre se lo reveló, no porque sea un superhombre. ¿Me explico? Es decir, la parte divina le da información a la parte humana. ¿No dijo Jesús que el Espíritu Santo nos diría lo que oye del Padre? ¿Cómo le hacemos nosotros para saber lo que el Padre dice si soy humano? El Espíritu Santo en ti te comunica lo que el Padre dice. Jesús está diciendo, mis palabras no son cosa mía, es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Así que Jesús no está diciendo que, aquí está aclarando que no es un superhombre. Porque si nos vamos a Mateo 24:36, ¿quién es un jaque mate para los monofisistas? Mateo 24:36 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que si el Hijo es un humano omnisciente, ¿cómo es que no sabe eso? ¿Mm? O sea, ¿me doy a entender? Si realmente es verdad que hay una sola naturaleza, que no es ni humana ni divina, sino superhumana, porque está mezclada con la divina, no hay razón para que Jesús diga que no sabe algo. ¿Me explico? Pero si entendemos las palabras de Jesús, que Él comunicaba las palabras del Padre, ¿cómo es que Él no sabe el día ni la hora? Porque en su naturaleza humana, el Padre no se lo reveló. Así de simple. Entonces, si te fijas, es muy sutil lo que estos enseñaban. Y quizás, si no lees estos dos pasajes, no tendrías forma de defenderte y lo tomarías como cierta. Y sin embargo, te descarrila completamente de lo que la Biblia enseña. Y eso es muy común en nuestros tiempos con muchas doctrinas supuestamente cristianas, ¿verdad? Por ejemplo, una muy común, te hablan de los diezmos. Dice Malaquías 3:10 y te tratan de convencer, pero lee Hechos 15. ¿De qué se trataba Hechos 15? Del concilio en Jerusalén. ¿Y qué se acordó del concilio? Que no tienes nada que obedecer de la ley de Moisés, excepto abstenerte de animales sacrificados, de animales de sangre, animales ahogados, los sacrificados a los ídolos y de la inmoralidad sexual. Todo lo demás no. Ahora, si no lees Hechos 15, compras la idea de que tienes que diezmar según la ley de Moisés, a pesar que los judíos no diezman actualmente.
Entonces, parece bíblico, te leen pasajes bíblicos, pero no es del todo correcta. Y un solo pasaje, como el de Mateo 24, que muestra que no es cierto que Jesús sea omnisciente en su naturaleza humana, echa por tierra toda la doctrina de ellos. Ahora, cuando surgió esta doctrina del monofisismo, al mismo tiempo surgió otra, que es el nestorianismo. ¿Promovido por quién creen? Nestorio. Nestorianismo promovido por Nestorio. ¿Qué enseñaba el nestorianismo? Bueno, Jesús decía, no les creo a los monofisistas, esos están mal. Jesús tiene dos naturalezas. Te compro esto, de acuerdo con esto y de acuerdo con las dos naturalezas, pero cada naturaleza es una persona. Así que ya no tienes tres personas, sino cuatro. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo Divino y el Hijo Humano. ¿Encuentras eso en la Biblia? No. Cuando habla del Hijo, habla del Hijo, no del Hijo humano ni del Hijo divino. Entonces, se parece mucho, pero aseguran que Jesús tiene dos personas, una humana, una divina. ¿Se acuerdan qué hace a una persona persona? Que lo vimos en la clase pasada. Que lo hace distinto de otro. Tiene una independencia en el sentido de que pueden manifestarse al mismo tiempo y tienen roles y características distintas. Estos nestorianistas decían que Jesús humano es una persona y Jesús divino es otra persona. Tenías no una trinidad, sino tetranidad. Y eso no se apega con la Escritura. Así que ambas. En el caso del monofisismo y en el caso del nestorianismo se hizo un concilio para tratar con las dos doctrinas en el 451 después de Cristo y ambos fueron declarados como herejía. Este concilio acordó la siguiente frase: Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Qué significa esto? Jesús, uno, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No dice que Jesús el humano y Jesús el divino, no. Jesús es hombre y es Dios, está afirmando las dos naturalezas. Los monofisistas decían que era una sola, con eso contrarrestan. Y cuando los nestorianismo dicen que son dos personas, ellos dicen que es solo Jesús. Pero no es lo único que concluyeron. También dijeron esta siguiente frase que se le conoce como los cuatro negativos. Lo leo como dice, se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división, sin separación, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Ahora, fíjate cómo están contrarrestando. Ya analizamos la frase de Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Un Jesús es humano y divino. Si decimos que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, es una contradicción, ¿verdad? No puede ser dos cosas opuestas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Así que no decimos que era totalmente hombre, totalmente Dios, no. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dos naturalezas, son dos sentidos distintos, no contradictorios. Y cuando dice que se ha de reconocer a uno solo y al mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito, le das en la torre al nestorianismo, ¿verdad? En dos naturalezas le das en la torre al monofisismo. Sin confusión, es decir, no puedes confundirte cuál es cuál. Por ejemplo, cuando Jesús lloró, ¿qué naturaleza era? La humana. Cuando Jesús tuvo hambre, humana. Y cuando Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la divina. Cuando Él conoció los pensamientos de los hombres, fue la naturaleza divina, no la naturaleza humana.
Así que son distinguibles. No te puedes confundir entre una y la otra. Cuando dices sin mezcla es porque no puedes poner atributos divinos en una, ni atributos humanos en la otra. Estos dos puntos, sin confusión y sin mezcla, contrarrestan el monofisismo. Y dice, sin división, sin separación, hace referencia al nestorianismo. No son dos personas, sino una, conservando cada naturaleza su propiedad. Los atributos divinos en la naturaleza divina y los atributos humanos en su naturaleza humana, concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. ¿Qué es eso de hipóstasis? Es una palabra griega que proviene de Hebreos 1.3. Vamos a leer Hebreos 1.3, nueva versión internacional. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién habla aquí? De Cristo, de Jesús. ¿Y qué nos dice de él? Siendo el resplandor de su gloria, es la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia es hipóstasis o upóstasis, que se traduce como sustancia, estabilidad, garantía. Obviamente estabilidad y garantía no caben en el contexto, así que es la imagen misma de su hipóstasis, de su sustancia. Así que nos está diciendo que Jesús es de la misma esencia que el Padre, de la misma hipóstasis. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no es inferior al Padre, es igual al Padre, de la misma sustancia. Así que en esta frase, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis, no partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, lo único que están haciendo es decir en palabras esto. La Trinidad y las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. ¿Verdad? Si esto refleja lo que la Biblia dice, cualquier cosa que se desvíe es herejía. Y del concilio de Calcedonia, las dos corrientes, monofisismo y nestorianismo, fueron consideradas herejías. De ahí a la fecha no ha habido ningún otro problema en cuanto a herejías con la Trinidad. Claro que han salido herejías, pero son las mismas gatas revolcadas. Esas mismas, nomás les hacen unos pequeños cambios y las proponen como nuevas. Caso más simple es el de los testigos de Jehová. Ahora, hay una corriente que parece que tomó auge en distintos estados de nuestro país. La idea de que el Espíritu Santo es mujer. ¿Lo habían escuchado? La Sagrada Familia. El Padre, pues es el Padre. El Hijo, pues es el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? Dicen, pues es la mamá. Entonces enseñan que el Espíritu Santo es mujer. Y ellos van a la Biblia y dicen, no, la Biblia dice que es mujer y que la palabra hebrea se puede traducir como mujer. Y bueno, ¿qué respondemos ante esa idea de que el Espíritu Santo es mujer? Bueno, ¿de dónde viene la idea de hembra a macho? ¿De la creación? De la reproducción, ¿verdad? ¿Tú crees que en la naturaleza que vemos en el universo, hembra y macho, procede en el caso de la Trinidad? ¿Puedes decir que el Padre es hombre o es mujer? ¿De dónde sacas la idea que algo que es eterno, que no puede haber otro, ¿me explico? Que no puede reproducirse, no puede crear otro Dios, necesitas dividir entre hembra y macho? Si los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, son asexuales, ¿qué te hace pensar bíblicamente que le puedes poner atributos de género al creador de todas las cosas? A la primer causa no causada. La verdad es que es absurdo tratar de poner atributos de la creación en el creador de todas las cosas. Sin embargo, parece que tomó mucho auge. Y me he encontrado videos donde defienden, según ellos, bíblicamente que el Espíritu Santo es mujer. Pero me parece que es absurdo. Y quien les compra la idea realmente está en dos casos.
o ignora a profundidad las Escrituras o está nuevecito. No sabe nada. Conoció de Dios por medio de la aplicación del Evangelio que ellos hacen y así le enseñaron. Pero en cuanto estudie las Escrituras se va a dar cuenta que es absurdo tratar de humanizar al Creador de todas las cosas. ¿Qué otras ha habido recientes? ¿Alguien sabe de otro concilio reciente? El Espíritu Santo como mujer no genera la necesidad de un concilio. Es absurdo en lo más simple. Pero sí ha habido casos en los que se hizo necesario el revisar en una especie de concilio de información. Y aquí he hablado yo de uno de ellos. Ya se me fue el nombre. Concilio de Chicago, de la inerrancia bíblica, en el 79, si no me equivoco. Y hace meses que estudiamos la parte de las Escrituras, les leí y estudiamos la parte del acuerdo que se llegó en Chicago en cuanto a la inerrancia bíblica. Porque empezó a enseñarse en muchas iglesias que la Biblia tenía errores y no había problema en eso. Y se definió y se generó un documento donde tú puedes, como cristiano, como iglesia, estar de acuerdo o rechazar el documento que generaron. Nosotros estamos de acuerdo. Todo lo que dicen en cuanto a la inerrancia y la infalibilidad es bíblico. Es consecuencia lógica, como la estudiamos en la revelación especial. La autoridad que proviene o que tiene la Escritura es porque es la palabra de Dios. Sin embargo, hay quienes no entienden ese concepto y la tratan como si fuera cualquier cosa. Pero hay una más reciente, el Tratado de Nashville. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Hay que leer más. El Tratado de Nashville es sobre el punto, la postura que el cristianismo tiene contra el homosexualismo. Declaran bíblicamente que la homosexualidad es pecado y te dan referencias. No a mucha profundidad, pero ponen una postura bíblica. Y es una invitación para que las iglesias que se dicen cristianas se declaren a favor o en contra del Tratado de Nashville. Lo estoy estudiando para ver después comunicárselos y que estén enterados a detalle para no decir cosas que no esté afirmando ese tratado, pero no le he encontrado nada que no sea bíblico. Y de hecho aclara lo que muchas iglesias cristianas afirman, lo aclara como negativo, como antibíblico cuando dicen que no tiene ningún problema en que haya matrimonios homosexuales en la iglesia y que la iglesia los case. Nosotros no tenemos ese contexto. Allá en Estados Unidos un pastor tiene capacidad legal para formar un matrimonio. Aquí no, ¿verdad? Aquí nada más es una ceremonia significativa, ¿verdad? No hace nada, no establece ningún convenio en la sociedad. En Estados Unidos sí, y se generará el conflicto si un pastor cristiano podría casar a una pareja homosexual por la autoridad que tiene para establecer ese tipo de contrato legal. Y se generó mucha controversia porque hay muchas iglesias cristianas que aseguran que no tiene de malo, tienen pastoras lesbianas casadas con mujeres de la iglesia y pastorean la iglesia. Ya tienes un conflicto con que sea una pastora. Ahora agrégale que es lesbiana y que está casada y que se dicen cristianos y que afirman la inerrancia bíblica. Se tuvo que hacer este tipo de tratado para dejar en claro la enorme contradicción que ellos tienen en cuanto a su doctrina, a pesar de que aseguran que son bíblicos. Entonces, quisiera que entendieras que el cristianismo siempre va a estar en conflicto con las ideas de cualquier persona que trate de humanizar a Dios. ¿Te fijas? Todas las herejías que hemos tratado es tratar de darle un sentido más humano a la Trinidad. ¿Verdad? Tratar de ponerle jerarquías, o negar, o poner personas, quitar personas, no es divino, uno sí, uno no. Están tratando de hacerlo más comprensible a la mente humana. Y eso genera un problema bíblico. No puedes comprender en su totalidad lo que esto representa. Es un misterio. Pero un misterio no significa que es imposible. ¿Qué es un misterio? Algo que no sabes, así de simple. ¿Algo que no sabes significa que es imposible? No, simplemente ahora no lo sé. Quizás lo sepa después. Pero el hecho de que sea un misterio no lo hace imposible. Entonces, hay misterio en esto. No sabemos exactamente cómo está porque es imposible comprenderlo. Pero es razonable, es lógico, no es contradictorio. Y la Biblia lo enseña. No hay nada que nos lleve a descartarlo como algo real. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser serios a la hora de defender la doctrina bíblica. No tratemos de utilizar el amor cuando se trata de determinar si una doctrina se apega a la Biblia o no. Tienes el amor y la unidad, y hay quienes deciden el amor antes que la unidad. Pero primero es la unidad antes que el amor. Tienes la Torre de Babel. Eran todos como un solo hombre, muy unidos, ¿verdad? Pero no tenían la verdad. ¿Qué hizo Dios con toda esa unión y amor que se tenían? Lo deshizo. Ese es el ejemplo más claro que la verdad está por encima de la unidad y del amor. Primero es la verdad, luego la unidad. Hay cosas que no son negociables. Y cuando alguien asegura que tiene verdad bíblica, pero no se apega 100% a la Escritura, no puede ser tolerado entre nosotros. Tiene que ser confrontado. Y si no se arrepiente, tiene que ser declarado hereje y expulsado. Así que, tanto en el término local como en el global que ha sido de los concilios, se requiere que estemos poniendo mucho cuidado a cualquier tipo de doctrina que nos quiera asegurar que explica o que está respaldada por la Biblia. Si no lo hacemos así, nosotros mismos vamos a ser, número uno, responsables por no haber predicado la verdad. Y tú podrás decir, bueno, pues a mí no me afecta, yo sé la verdad. Es cierto, a lo mejor a ti no te va a afectar. Pero ¿qué me dices de todos aquellos que no saben y son engañados? ¿Te pones a pensar en ellos? Todos aquellos que no tienen cómo defenderse, porque nadie se los ha enseñado. Y tú que lo sabes, no haces nada por ayudarlos. Así que muchas veces no va a ser pensando en nosotros que nos metemos a refutar y a examinar la doctrina a profundidad para declarar herejía. Muchas veces no va a ser la motivación en nosotros mismos, sino en todos aquellos que no saben lo que tú sabes y que a menos que tú lo hables y lo digas, no tienen esperanza para librarse de ese error. Así que hay una responsabilidad puesta sobre nosotros con respecto de nuestros hermanos. En la prosperidad, toda esa doctrina errada, hay cristianos verdaderos que aún no saben que todo eso que les enseñaron está mal. Entre los legalistas de ciertas denominaciones hay cristianos verdaderos que no se les ha enseñado de la gracia. Y los que enseñan la hipergracia de que Dios te perdona sin condiciones y Dios ama a todos, no se les ha enseñado la justicia divina. Y si tú entiendes la justicia, la gracia, y entiendes lo que la Biblia enseña, no te puedes quedar callado. Por amor a tus hermanos, tienes que enseñar la Biblia. ¿Verdad? Así que hay más herejías. Me parece que estas son las más graves, las más importantes y las que más se parecen a lo que nos rodea, a las doctrinas que andan entre nosotros o nuestra cultura, nuestro contexto histórico. Entendiendo estas y apegándonos a la Trinidad y a la... ¿Se acuerdan que les llamé el domingo? De ahí del concilio de Calcedonia salió la hipóstasis de Cristo. Esa es la unión hipostática. La unión hipostática de Cristo, que lo único que significa es que tiene dos naturalezas. Es divino y al mismo tiempo se distingue del Padre como persona y como humano. Pero es una sola persona. Cuando te mencionan el término unión hipostática de Cristo, eso es lo que enseña. Se los platiqué el domingo y les aconsejé que nada más se sorprendan una vez. ¿Alguien, desde que mencioné el domingo, estudió qué era la unión hipostática? Qué bueno para los que sí estudiaron y tomaron el consejo, ¿verdad? Pero para los que no, déjame decirte algo. ¿Qué pasaría si yo menciono algo así, la unión hipostática, y tú dices, está bien?
y luego te presentas en una oportunidad donde alguien inconverso o cristiano que no sabe te hace una pregunta sobre la naturaleza de Cristo y la unión hipostática, ¿qué le dirías? Déjate, la pongo más extrema. Dado que tú no sabes todas las cosas, pero Dios sí, ¿qué tal si esos son sus últimos días de vida? Dios te informó de eso. Por negligente no estudiaste. Tienes una persona en sus últimos días de vida que busca información. Tú se la pudiste haber dado, pero por negligente no lo hiciste. Cuando llegue el juicio de todos los creyentes, ¿cómo le vas a explicar a Dios por qué no sabías? ¿Cuál es tu razón? Sabemos que no puedes hacer que alguien se pierda, pero sí que sufra pérdida. ¿Verdad? Tanto tú como él sufren pérdida cuando eres negligente con lo que Dios te ha dado. Él porque no lo supo en su momento, aunque Dios lo permite, y tú porque no lo supiste explicar. Te lo digo porque aquí en Árbol Plantado ha pasado varias veces. Conocemos personas que Dios ya sabía, nosotros no, que eran sus últimos días de vida. Llegaron con dudas y con preguntas. Algunas se las preguntaron a las personas y no las supieron contestar. Cosas que ya debían de saber, que ya se han mencionado aquí. Y al poco tiempo mueren. ¿Obtuvieron la información que necesitaban para tomar buenas decisiones en sus últimos días de vida? En la mayoría de los casos eran personas que apenas venían al conocimiento de la doctrina bíblica, que habían tenido nociones del cristianismo o estaban en una doctrina errada, y justo cuando se acercaron a empezar a conocer, resulta que eran sus últimos días. ¿Fuiste de utilidad? ¿Hiciste, ayudaste a que creciera en sus últimos días? No, y ni te importa. No puedes ser negligente. Deja de ser egoísta y piensa en aquellos que necesitan que alguien les explique lo que se supone que ya sabes. Ama a tus hermanos que están en ignorancia, que no tienen forma de saberlo. A ti se te ha dado el conocimiento. Yo te lo he dicho, te pongo en una situación difícil. Cada que vengo yo y te enseño algo que no sabías, tienes más responsabilidad. ¿Verdad? Y menos excusas para no saber. Así que hagamos lo que nos corresponde. ¿Quieres ser usado por Dios? Estudia. Te aseguro que cuando Dios te muestra un punto o tema que no comprendes, es porque quiere que lo estudies. Dentro de poco, eso te va a ser útil para servir a otro, para ayudar a otro o para resolver tus propios problemas. Y te lo digo por experiencia, la negligencia cuesta. Porque a la hora que dices, y esto ya lo había escuchado, pero no lo quise estudiar, desaprovechas excelentes oportunidades para tomar decisiones correctas o para hablar de Dios a otras personas. Así que no dejes que te pase. Ya escuchaste esto, estúdialo, profundízalo. No te quedó claro, pregunta, pero aprovecha bien el tiempo para que seas útil. Que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Como lo mencioné, esto no es algo que está escrito tal cual en la Biblia, pero proviene de la Biblia y es muy importante que lo conozcas. Profundiza un poco más en las herejías. Date cuenta qué es lo que tú crees, que también ellos creen, y luego date cuenta por qué está mal. Y te aseguro que lo que aprendas en eso jamás se te va a olvidar. Hay que saber distinguir entre lo genuino y lo clonado. Y en cuanto a la escritura, es fundamental. Así que pidámosle a Dios eso. Si no tienes tiempo y se te complica, pídele a Dios que te haga el tiempo y te aseguro que te lo va a hacer. Te va a empezar a quitar cosas que no debieran estar. Pero te advierto,
Si le pides eso, Dios no juega, Dios no te ignora cuando hablas con Él. Cuando le dices, Dios, quítame lo que me estorba para poder hacer lo que tú quieres, te aseguro que te lo va a quitar. Y si ya llega un extremo en el que estás haciendo las cosas mal, ni va a esperar a que le digas, te las va a quitar. Y duele, pero vale la pena. Así que quiero que lo hagan con plena conciencia, nada de que Hernán me engañó y no me dijo. Vamos a pedirle a Dios que si no tienes tiempo para estudiar, que te quite lo que no debas de tener para que estudies. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ni ores, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, porque todos somos negligentes en distintas áreas, pero considéranos como hijos tuyos, Señor. Disciplínanos. Haznos tener valor para lo que para ti es valioso y haznos despreciar lo que tú desprecias. Que ninguno de nosotros esté dándole valor a algo que tú desprecias. Que ninguno de nosotros esté considerando valioso aquello que para ti no es valioso. Alinea nuestros valores con los tuyos, Señor. Que realmente podamos ser como aquellos que Jesús mencionaba en esa parábola, que aquel que arando encontró un tesoro escondido y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Señor, concédenos entender el valor de la diligencia en el estudio de tu palabra. Quita lo que estorbe para que podamos estudiar, Señor. Quita lo que no es necesario o indispensable y que nos consume el tiempo y nos distrae de lo más importante. Quita de nuestras vidas todo aquello que consideras que no vale la pena, todo aquello que nos distrae del verdadero valor que es conocerte a profundidad, escudriñar tu palabra y deleitarnos en lo que nos has dicho. Señor, haz los cambios necesarios en nuestras vidas para que podamos crecer en conocimiento, no en un sentido egoísta, simplemente pensando en nosotros, sino que podamos hacerlo por todos aquellos nuestros hermanos que están en una doctrina equivocada y que no hay quien les explique. Por todos aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por tratar de defender la verdad y que no acaban de comprenderla totalmente. Por nuestros hermanos que se sienten incómodos por la doctrina que escuchan, pero no saben cómo demostrar que es incorrecta. Por nuestros hermanos que están totalmente confundidos porque nunca les enseñaron la verdad bíblica. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, para que cuando nos pongamos a estudiar, no tengamos en mente solamente nuestro beneficio, sino poder serles de utilidad a todos aquellos que ansían conocer la Biblia, pero que no se les han enseñado, que no han escuchado de la verdad bíblica, que no tienen las herramientas para estudiar, que no tienen el conocimiento para profundizar. Concédenos en tu misericordia ser usados por ti para llevar luz a aquellos que la anhelan, para llevar el conocimiento de ti revelado por medio de las Escrituras de manera fiel y precisa, tal como tú lo has dicho y nos los has mandado, Señor. Gracias de antemano porque sabemos que tú eres fiel y que si somos hijos tuyos nos disciplinarás para que hagamos lo que más conviene. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micro. ¿Alguien? Adelante. Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es cuestión a, bueno, parte de lo último que estaba diciendo, de que puede haber cristianos verdaderos creyendo herejías, por así decirlo, Uh-huh. ¿verdad? Para simplificarlo. Lo dice en el sentido de que, bueno, podrían llegar a ser cristianos o de que ya son cristianos, o sea, ya tuvieron su nuevo nacimiento y están creyendo cosas, un ejemplo de las cosas actuales, ¿verdad? Un ejemplo que con los testigos de Jehová, de que creen que Jesús no es Dios, no creen en la Trinidad, pero ya son cristianos verdaderos, Uh-huh. o están o en el sentido de que están en potencia, por así decirlo, de que pueden llegar a serlo. No, son cristianos verdaderos porque Ajá. nacieron de nuevo, Ok. pero dado que la santidad es gradual y es un proceso, están en una etapa donde aún no saben. Ah, ok.
Ahora, es muy distinto aquel que finge ser cristiano y que tiene una doctrina errada. Ajá. O aquel que finge ser cristiano porque tiene la doctrina correcta, pero no la vive. Yo hablo de aquellos que nacieron de nuevo y que la única información que reciben son falsa doctrina. Y como es lo único que han recibido y como está mezclado con doctrina verdadera, la creyeron. No tienen cómo discernirla, no hay nadie que les explique que está en un error y honestamente tratan de hacer en sus vidas lo que les enseñaron porque creen que es bíblico. A esos me refiero. Vale. Y esos, entre esos, me cuento yo hace mucho tiempo. Sí, es que en sí yo, un ejemplo, escucho mucha gente que tiene como que, su fecha, recuerdo muy bien su fecha de nuevo nacimiento y para mí es difícil porque cuando me preguntan, porque yo empecé con los testigos y yo decía, pues no sé cuál decir, ¿verdad? Porque pues yo empecé con los testigos, yo creí que fue mi nuevo nacimiento, pero pues yo tenía ideas que Jesús no era Dios y cosas así, y luego ya después ya cuando empecé pues a estudiar la Biblia con el cristianismo, por eso batallaba y por eso ahorita lo que dijo como que me... Sí, porque piénsalo así. El eunuco etíope a quien Felipe se acercó, ¿qué postura teológica tendría? ¿Qué tanto sabía de la divinidad de Cristo? ¿Qué tanto conoció de la persona de Cristo y su mensaje? ¿Conocía el tema de la Trinidad? ¿El ladrón en la cruz? Ahora, ¿los descartarías como nacidos de nuevo porque no sabían? No, claro que no. No, ese es el punto. Yo, este 6 de octubre pasado, tengo 21 años que nací de nuevo. Pero los primeros 13 estuve totalmente engañado. Había cosas ciertas, cosas que sí eran bíblicas y muchas no. Pero el 6 de octubre del 96, Dios me cambió radicalmente. Y con toda la fe que tenía y las ganas, traté de vivir lo que me enseñaron. Y 13 años después, me di cuenta que estaba mal. Vale. A esos cristianos me refiero. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Ahí comentó algo sobre el credo. Bueno, manejaba ahí lo de que Jesús dice que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hizo el comentario de que completo no, porque Totalmente se no. contradecía, ¿no? Entonces ahí, bueno, puedo entender que Dios no era completamente hombre. Jesús. Es que claro que no puede ser completamente hombre porque decimos que tiene dos naturalezas. Si tú dices que es completamente, dirías que es una sola. Te irías al monofisismo. Y tendrías que explicar cómo es Dios y hombre a la vez y mezclarla. Y ahí si decimos que no es completamente hombre, entonces sí entra el que Él fue hombre y sufrió nuestras dolencias y nuestro Se forma de despojó vida. a sí mismo haciéndose siervo, como dice la Escritura. Lo que sí, no es que, bueno, decir plenamente hombre y plenamente Dios no es lo mismo, se No es contradice. lo mismo, porque cuando hablas de plenitud no puedes hablar de algo separado en dos naturalezas. Ok, la otra pregunta, pusieron aquí un versículo de Juan, creo que es capítulo 10. Se habla de que las cosas que yo hago, dice Jesús que las cosas que yo hago, y dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Ahí, bueno, comentaba que Dios se comunica con nosotros, o nosotros entendemos lo que Dios nos dice por medio del Espíritu Santo. En el caso de Jesús, ¿Él también tenía el Espíritu Santo o era una unión más directa, por así decirlo? En este caso nosotros tenemos el Espíritu Santo como el intermediario, el consolador, dice Jesús. Jesús no necesita algo de ese tipo porque Él tiene una naturaleza divina. Así que por eso Jesús no dice que el Espíritu Santo que está en Él y le dijo lo que el Padre dice, sino que el Padre y Él son uno. Y a eso se refiere con que en su naturaleza humana lo que Él sabe o dice proviene de la parte divina que es el Padre. Él es omnisciente y le revela lo que está pasando, pero no le reveló todo, como el caso del día y la hora en el que va a venir. Entonces ahí el Espíritu Santo no entra en la persona de Jesús. No, porque es una persona distinta. El Espíritu Santo es distinto al Hijo.
Bueno, sí, pero vaya, a lo que es, el Espíritu Santo no le revelaba las cosas a Jesús, era directamente Dios. Debería ser directamente. Tienes el Espíritu Santo viniendo sobre él, ¿verdad? Para darle, desde su naturaleza humana, poder para hacer los milagros y las señales que hacía, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu Santo desciende sobre él. Pero él no necesita, por las propias palabras de Jesús, él puede hablar directo con el Padre. El Padre y él son uno, cosa que nosotros no podemos decir. La única forma en la que nosotros podemos saber lo que el Padre nos dice es por medio del Espíritu Santo, que ha sido mandado a nosotros para preservarnos, por nuestras limitaciones, que Jesús en su naturaleza divina no requiere. Entonces, cada vez que oró Jesús fue en su naturaleza divina. En su naturaleza humana. Para que el Padre lo escuche no hay ningún problema porque Él es omnipresente. Pero Jesús en su naturaleza humana estaba limitado geográficamente, temporalmente, en el espacio limitado, pero al hablar el Padre no tiene ningún problema en escucharlo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita en el tema de el amor, hablaste algo de que el amor no está en un punto después del Sí, del el amor conocimiento. y la unidad La están unidad. por debajo de la verdad. Es primero la verdad, luego la unidad. Y el amor en el sentido de vamos a amarnos y no estemos discutiendo, ¿verdad? Esa doctrina déjala de lado. Entonces, el amor y la unidad es lo que más se promueve. Vamos a amarnos y seamos unidos. Y cuando tú hablas de la verdad, te dicen que no estás amando o que estás dividiendo. Pero bíblicamente, en el caso de la Torre de Babel, esa relación que tenían ellos de unidad y amor, Dios la deshizo porque no tenían verdad. Porque me acordé del pasaje de que Pablo le escribió a los Corintios. Uh-huh. Primera de Corintios 13. Uh-huh. El 13 habla de permanecer en el amor. Sí. Y menciona varias cosas. Dice que si hablases lenguas, Uh-huh. si tuvieras todo el conocimiento. Es Pero correcto. no te refieres a ese concepto, ¿verdad? Bueno, Porque a al la hora, final- sí, al es que a la hora que interpretes ese pasaje, Ajá. tienes que ponerlo a la luz de todos los demás pasajes. Ahora, toma las palabras de Pablo en Corintios y aplícalas también al que expulsen el inmoral entre ustedes. ¿Dónde quedó el amor de Pablo? ¿No se supone que primero es el amor? ¿No es lo que debe de permanecer sobre todas las cosas? Ahí te das cuenta que Pablo está poniendo al amor por debajo de la verdad. Si no tiene verdad, expulsen el inmoral. Pero cuando tenemos la verdad, Ahí debe sí- de permanecer el ahí sí amor. aplica. Sí, entonces aplicaría ese concepto de y ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Claro, En partiendo la verdad, de que tiene en la verdad. estando en la verdad. Sí, definitivamente. Y ahorita lo que decía el hermano sobre el tema de que nuestro Señor Jesucristo se dirigía al Padre en un pasaje donde resucitó a Lázaro, le dijo, yo sé que tú me escuchas, pero para que ellos Para que ellos vean que crean tú me escuchas. Sí, que tú me escuchas, ¿verdad? Sí, aparte tienes el caso de la transfiguración, que vieron a Jesús como humano y luego tuvieron una muestra de la parte divina. Limitada, ¿verdad? Porque no puedes ver la parte divina, pero vieron a un Cristo con gloria que no pertenece a un ser humano. Gracias. ¿Alguien más? Acá había. Bueno, que está más cerca. Hace un momento cuando mencionaban de personas que nacieron de nuevo, pero aún pues hay ciertas cosas que están en ignorancia. Y también haciendo la relación con una de las herejías que decían que si el Espíritu Santo era mujer, ahí me queda la duda, bueno, siempre he tenido la duda de a qué se refiere realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sé si eso puede ser tomado como una blasfemia o si también, por ejemplo, en las iglesias en donde
la gente se tira al piso, se revuelca y todo eso. Sí, Okay. eso que se le atribuyen al Espíritu Santo también puede ser tomado como una blasfemia, o exactamente qué se refiere, porque sé que significa que atribuirle al Espíritu Santo algo que no es, pero no sé qué tan cerrado o específico es esa parte. Pues mire, ahí es complejo porque si tú analizas el contexto, las personas que están asegurando que es por medio de Satanás que Jesús echa fuera demonios, cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo es el contexto de personas que están muy preparadas, que se dicen muy santas, muy justas y que desprestigian la obra de Dios. Eso es distinto a una persona ignorante que hace las cosas porque así se las enseñaron. De entrada ya no tienes la misma situación, ¿verdad? Acá tienes a los fariseos o a los saduceos expertos, toda su vida instruidos, que aseguran que algo no es de Dios. Y en nuestro contexto no aplica bajo ninguna circunstancia el mismo nivel de conocimiento que un fariseo tenía. Así que el hecho de blasfemar contra el Espíritu Santo no puede ser meramente el decir algo que está mal, sino que tienes que partir de cierta iluminación que ya tienes y luego asegurar que algo está mal. Como los hebreos, la carta a los hebreos habla de aquellos que habían sido iluminados y después volvieron atrás, ya no hay sacrificio expiatorio para ellos, ya no hay esperanza para ellos. El caso de Judas, el pecado ese es imperdonable porque no hay forma en que ellos puedan ser alcanzados porque teniendo el conocimiento lo despreciaron. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con algo que conscientemente haces partiendo de cierta iluminación, no partiendo de la ignorancia. Pero no hay certeza para clasificar las actividades y determinar si es blasfemia o no. Habría que analizar todo el contexto por lo cual una persona está asegurando que el Espíritu Santo hace algo que Satanás hace algo que el Espíritu Santo está haciendo y determinar, como estamos muy limitados con el tiempo, si realmente fue blasfemia o no. Porque si Jesús le hubiese dicho así, tal cual los pasos, no habría problema, pero no lo dijo. Sí, Ahora, por eso me quedaba la duda. En cuanto a los que se tiran y eso, pues yo andaba ahí. Sí, yo de niña también iba a una iglesia de esas, por eso luego no se me hacía raro, pero ya ahora sí lo veo raro. Okay. Pero sí me quedaba la duda, si por ejemplo alguien que mencionaba eso de que si el Espíritu Santo era mujer, pero si realmente entonces era una persona nacida de nuevo y había cometido esa blasfemia porque se dice que es el único pecado que no se va a perdonar, entonces ahí como que no acomodaba eso. Pues mira, si eso fuese y lo hiciste y estás aquí y tienes un cambio radical en tu vida y entiendes la Escritura y avanzas, entonces no era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también podemos decir que entonces una persona que fallece así como el ladrón que estaba en la cruz, o sea, aunque pudo haber estado equivocado en su doctrina, pero al ser elegido, aunque estaba en ignorancia, pues ya es salvo. Es que mira, si la salvación es un don de Dios y Él te la dio, ¿cómo le puedes poner restricción en cuanto al nivel de conocimiento que debe tener para saber si se salvó o no? O sea, cuando Dios hace nacer de nuevo a alguien, puede ser la persona más ignorante, como Saulo de Tarso, que todo el conocimiento que tenía era equivocado, como el ladrón en la cruz, como el eunuco etíope, que no entendía nada de la Biblia. Y seguramente si tú le preguntas a ver la Trinidad, pues no, te va a decir que no sabe y te va a creer lo que tú digas. Pero eso en nada cambia el hecho de que Dios le haya regalado la justicia. ¿Me explico? Gracias. Ahora, un verdadero hijo de Dios no va a permanecer mucho tiempo ahí, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Entonces es cuestión de tiempo para que salgan de esos lugares. Buenas noches. Pastor, uno en esencia, tres en personas. Tres en persona. En ese sentido, podríamos decir que somos unitarios en esencia. Somos unipersonales. Digo, usando la palabra de unitarios, podríamos decir, somos ¿Sí? unitarios en esencia. Una esencia de una persona, aunque el término esencia no aplica para nosotros. ¿Te acuerdas que la esencia es algo que nunca deja de ser? Es algo que siempre es. Nosotros no tenemos esencia en ese mismo concepto. Me refiero a Dios, pero en cuanto a personas que se dicen ser que unitarios y trinitarios. O sea, podríamos decir, llegando a esa
manera de explicarlo, de uno en esencia, Bueno, tres en persona, en nuestro ¿podríamos caso, decir que somos, en esencia, somos unitarios? En el mismo concepto filosófico, no. Nosotros diríamos somos uno en existencia y una persona. Porque Pero- nosotros no tenemos el ser, sino que existimos. No refiriéndonos a nosotros, pastor, refiriéndonos a Dios. Nosotros, la posición o la postura. O sea, como nos has explicado, que hay personas que son unitarios. Ok. O sea, en ese sentido podemos decir que nuestra apreciación, por así llamarlo, si nos queda más claro de esa manera, de que decimos uno en esencia, refiriéndonos a Dios, tres en persona, podríamos decir que en ese sentido somos unitarios en esencia, no nosotros, Dios. No, porque el término unitario elimina las personas. Sí, el término comúnmente empleado para unitario, ¿a eso te refieres? Individual sería, porque cuando hablas de unitario ya hablas más allá de ser uno. Descarta lo de las tres personas. Como Sí. que el mencionar unitario ya deja Sí, deja ya de estás lado hablando en términos teológicos que contradicen la Trinidad. Entonces, Dios es uno, como muy pero cerrado. su unidad no es singular, sino compuesta. De preferencia mejor no decirlo ni en ese sentido. Por eso Trinidad y ya. Estas herejías, pastor, en cierto sentido tenían algo de verdad. Ujú. O sea, el arrianismo y el monarquismo, algo así, o sea, en cuanto a... Puede haber pasajes en la Biblia, como creo que lo explicaste, que les pudieran dar la razón en cierto sentido, Ujú. pero no en una manera completa, ¿verdad? No en un contexto bíblico completo. Todas estas total. herejías que vimos partieron, según ellos, de la Biblia. Bueno, no según ellos, podríamos encontrar pasajes que pudieran que parecieran apoyar sus posiciones, como por ejemplo respecto al monarquismo, vamos a decirlo así, a la sumisión, ¿verdad? Pues bueno, él dijo que dice, mi comillas, que haga la voluntad de aquel de que me envió, y así otros pasajes. Entonces, aunque hay pasajes que parecen apoyar esos puntos de vista, como creo que nos has explicado hoy, tenemos que ser muy cuidadosos y en ver que sea congruente en todo el contexto bíblico y no dejarnos guiar nada más por ejemplo, en el arrianismo, Jesús en la forma humana, la vez pasada creo que concluíamos que Jesús físicamente no estuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese sentido, pues también podríamos decir nosotros, no, pues tú no eres creado, eres engendrado. En ese sentido, Jesús en su persona física sí fue creado. Entonces, en esa parte el arrianismo pudiera tener cierta razón. Jesús en su persona física. A eso me refiero. O sea, estas personas se valieron de ciertos versículos que parecen ser ciertos para apoyar sus enseñanzas, ¿verdad? Que ahora les llamamos herejías. Pero en parte, así es. O sea, por eso debemos de tener mucho cuidado. Sí, de forma incompleta. De forma incompleta, así es. El credo de Nicea, pastor, no era la intención el que después, no sé si fueron los romanos los que después lo hicieron como una vana repetición, o porque mencionaste que luego ya los romanos lo modificaron, algo así. Pero en un principio, ese mismo que nos leíste, también se empezó a hacer como después uno lo iba a conocer, de una repetición. Porque aunque pudiéramos decir, oye, pues sí, estamos de acuerdo y parece que todo lo que dice es bíblico, pero de ahí a que las personas lo comiencen a repetir como simples animalitos, esos como pericos que repiten las cosas, o sea, ¿qué sentido tendría? ¿Cuál es tu opinión? Es que hay varios conceptos a considerar. Número uno, si no has nacido de nuevo, de nada te va a servir ni los credos ni la Biblia, ¿verdad? Para el que nació de nuevo, si no conoce Biblia, no le sirve el credo. Pero el que nació de nuevo y estudia la Biblia, los credos le son útiles. Y no los tiene que estar repitiendo. No, porque la idea es que si ya conoces la Biblia y luego te aprendes el credo, sabes que ese credo te lleva a mantenerte en los límites que la Biblia tiene. De manera que no confíes en el credo, sino en la Biblia. Y el credo es útil en la medida en que refleja lo que la Biblia enseña. Esta parte no me quedé con duda, pastor, respecto a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento mencionaste algo así como que el conocimiento que Él tuvo acerca de los pensamientos de las otras personas era porque Dios se lo reveló, algo así entendí.
Pero luego, al final mencionaste que, bueno, él lo conocía porque era su parte divina la que tenía ese poder, vamos a decirlo así, o esa omnisciencia. Entonces ya no me quedó claro si Jesús en su parte divina era omnisciente, o era porque Dios Padre se lo revelaba, no que él fuera omnisciente, porque él tenía control sobre la naturaleza, echaba fuera demonios, perdonaba pecados. Entonces, todo eso, si lo hizo en su naturaleza divina, ¿por qué no pensar en su omnisciencia, en esa parte también divina que él tenía? Esa parte me quedó un poco... Porque tienes que considerar también que no sabe el día y la hora en el que va a venir, solo el Padre. De manera que aunque Jesús tiene una parte divina, que es una con el Padre, que él dice el Padre y yo uno somos, y tiene información en ciertas circunstancias, información que solo proviene de la omnisciencia, Jesús aclaró, es el Padre el que está en mí. Él dice las palabras del Padre y las obras del Padre. Entonces, no es que Jesús a su criterio intercambie su naturaleza como le convenga. Si así fuera, entonces no habría razón para que no sepa el día y la hora de su venida. Más bien, como dice la Biblia, que vino, se hizo hombre y se despojó de sí mismo, entonces él no hizo uso de su naturaleza divina a como quiso, sino que vino y vivió como hombre en toda la extensión de la palabra, y su comunión con el Padre, que son uno, es el que le pasa información que el Padre le quiso revelar para que cumpliera con el propósito. Y ese principio, pastor, igual aplica para cuando él perdonó pecados, para cuando él expulsó demonios, para cuando él ejerció la autoridad sobre la naturaleza. Ahí dijo, es el mismo principio. Y les dijo, eso es para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Ahí está diciendo que él está comprobando que él realmente está representando a Dios en todo. Okay. Ya, la última, pastor. A la luz de las doctrinas de la gracia, creo que se mencionó con algunas preguntas que hicieron. Así hubiera 1,000,000 de herejías, ¿no van a afectar para salvación a los predestinados, elegidos, gracia irresistible, muerte, expresión limitada, elección? A la luz de las doctrinas de la gracia, así pudiera haber 20 millones de herejías, ¿no van a afectar para la salvación de alguien a quien Dios le concedió el nuevo nacimiento y todo eso? Sino que más bien entiendo que les va a afectar en las cuestiones de las pérdidas o la recompensa, pero no para la salvación. Pablo dijo que si tienes el fundamento, aunque se destruya toda la obra que pongas arriba, serás salvo, aunque como por fuego. Sufrirás pérdida. Gracias. Una cosa que vi que se leía en varias preguntas. Es cierto que el Hijo se somete al Padre, pero eso lo vamos a tomar el domingo. El hecho de que el Hijo se someta al Padre y luego tienes al Hijo enviando el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo estuviera sujeto al Hijo, eso en nada cambia que sean un mismo Dios, sino que en el rol de la salvación, en el plan de salvación, cada uno tiene un rol. El Padre elige, el Hijo rescata y el Espíritu Santo preserva. De manera que Jesús dice, los que el Padre me da, no perderé yo ninguno, ¿verdad? Y luego dice, les enviaré el Consolador para que esté con ustedes y les diga todo lo que escuche del Padre. Entonces, eso no significa que el Padre es superior al Hijo o que el Hijo es superior al Espíritu Santo, sino que en el plan de salvación cada uno tiene roles distintos. Pero lo veremos un poco más a detalle el domingo, si Dios quiere. Otra pregunta. Creo que es Pablo que dice que sean imitadores de mí como yo imito a Cristo, algo así. Tomando en cuenta que Jesús vino como hombre y tenía las dos naturalezas, humana y divina, ¿a qué se refiere Pablo con ser imitadores de Jesús? Porque supongo, bueno, creo yo, igual y puedo estar mal, que los milagros o todo lo que él hizo, lo ayudó su naturaleza divina, por así decirlo, ¿no? ¿No es así? Jesús dijo que es el Padre que está en él el que hizo las obras. Ok, entonces los milagros, todo eso que lo hizo en su naturaleza humana. Por lo que, sí, en su naturaleza humana, embestido de poder de Dios. Y dijo que mayores cosas harán los que creen en su nombre, ¿verdad?
Entonces, el hecho de que Jesús lo haya hecho no significa que se tomó su naturaleza divina, lo hizo y se regresó a la humana, sino que Dios lo capacitó, le dio el poder para que lo hiciera. Jesús dijo, son las obras de mi Padre. Y luego nos dice que nosotros también las haremos, pero por medio del Espíritu Santo en nosotros. De manera que estamos en la misma situación como humanos, tanto Jesús como nosotros a la hora de ser usados por Dios. En eso que comentó, bueno, lo que estaban platicando de que Dios sabía lo que los demás pensaban y que es omnisciente en ese sentido, en cuanto a nosotros como iglesia, el Espíritu puede dar el discernimiento de espíritus, por así decirlo. O sea, sí es uno de los dones o habilidades. Si la Biblia dice, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Mientras el cuerpo de Cristo necesite ser edificado, Dios puede en su soberanía permitir que alguien, concederle a alguien el don o de manera excepcional usarlo. No hay nada bíblicamente que impida que Dios haga eso. Ahorita le respondió, bueno, le hizo un comentario al hermano sobre que nosotros existimos y Dios es ser, o es ser, o a qué se refiere con eso, qué quiso decir. Bueno, ¿estuviste el domingo? No, ok, por eso. Rápidamente, decimos que Dios es uno en esencia, ¿verdad? Y en términos de filosofía, tienes 3 categorías para todo lo que existe en el universo. Ser, no ser y la existencia. Un ser nunca deja de ser y el no ser nunca es. Pero nosotros somos y no somos. Es decir, no era, ahora soy y voy a dejar de ser. Entonces, la existencia, la definición de esta palabra es fuera de. Estás fuera del ser. Pero si no hubiera un ser, no podrías estar aquí. Tiene que haber algo de quien viniste. Por medio de quien estás aquí. Entonces, del ser viene la palabra esencia. Cuando decimos que Dios es uno en esencia, hacemos referencia a este concepto. Algo que es. Yo no soy en esencia nada. Yo soy en existencia. Y cuando hablamos de las personas de la Trinidad, existe otro concepto. Dentro del ser está la subsistencia. Que al contrario de la existencia, en lugar de estar fuera de, está dentro de. Entonces, Dios es uno en esencia, 3 personas, o 3 en persona, o puede decir, o 3 en subsistencia. A eso me refería con que nosotros no podemos hablar de la esencia como en el caso de la Trinidad. Entonces somos una existencia, una sola persona. Bueno, en dado caso que quiera estudiar eso, ¿cómo lo busco en internet o cómo se llama ese argumento? Busca la Trinidad, 1 en esencia, 3 en persona, y vas a encontrar un chorro de información desde el punto de vista filosófico, teológico y todo eso. Gracias. Muy bien. ¿Hay avisos?